recuerdo en la discusión con Jeffrey en Ciudad Juárez, que le contestaba también un poco… Abel Packer. Sí, ¿no? El brasileño de cielo. Lo que pasa es que varios de ustedes aquí no tienen ese problema, sobre todo los de ciencias sociales y humanidades, porque las revistas depredadoras van a aquellas áreas de conocimiento que sí tienen dinero, física, etcétera, ¿no? Ustedes no, ni modo, así es, ¿no? Yo creo que sí la gente de CONACYT paró la oreja ese día. Obviamente ahí hay que seguir con una muy buena discusión, pero quisiera ahora ir a un punto que para muchos nos puede parecer, o los dos puntos que vienen, nos puede parecer complejo, difícil. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que está subyacente, ¿no?, en toda esta plática, en esta discusión, que es el problema de la brecha digital, pero no solamente en términos como se entiende normalmente, ¿no?, de esto, los países que producen tecnología y los que consumimos tecnología, que vamos un poquito detrás de eso, sino una brecha digital también entre prácticas tradicionales, ¿no?, y las nuevas metodologías, a lo que se suma una brecha digital donde hay una discusión de si la brecha también tiene que ver con una brecha generacional, de que los que ya estamos más canosos se nos dificulta el acceso a una computadora, no entendemos los sistemas operativos, el día que nos cambian el procesador de palabras, ya no sabemos, ¿y ahora cómo imprimo?, ¿no? Y ahí estamos fastidiando a los pobres amigos de cómputo, ¿no? ¿Cómo le hago para...? Y entonces cuando nos dicen, ahora aprende otro tipo de herramientas, otro tipo de metodologías que te van a servir para tu investigación, no como herramienta para el análisis de los datos, ya sean sistemas de información geográfica, ya sean minería de datos, análisis de redes, decimos no, eso ya es de los jóvenes. Y no es cierto, porque también esta mitología de los nativos digitales no certifica de entrada, casi de manera natural, porque el chavito casi nació con la tableta en las manos y ya lo aprende a manejar antes con cualquier otra cosa. Yo creo que no garantiza que realmente se meta en esos procesos. Lo que necesitaríamos, y aquí quisiera que Silvia y después Natalie, es que nos sensibilicen, ¿no?, en la necesidad de aprender, tanto los que ya estamos canosos como los jóvenes, de aprender, de conocer, claro, no para hacerlo todo uno. Alberto ayer me preguntaba, ¿entonces estás aprendiendo a programar en Python? Bueno, no tampoco, o sea, unos rudimentos, pero eso es complicadísimo y ya a mis edades está medio difícil. Pero no tenemos que hacerlo todos nosotros, pero sí saber en un momento determinado que tenemos gente con la que podemos colaborar, pero saber qué es lo que nos puede ofrecer. Entonces, en ese sentido, yo le pido a Silvia que nos platique, ¿no?, porque es importante para nosotros como académicos aprender estas cuestiones de las humanidades digitales, las metodologías, y después a Natalie también, que la importancia de la preservación en función de su experiencia que pues ya ha tenido tanto en Estados Unidos como en México y en América Latina, porque digo, antes era muy fácil, yo sacaba las fotocopias o las fotografías de los documentos en el archivo, o yo hago mis cuadernos de campo, mis visitas como antropólogo, como etnógrafo, pero tengo, y lo acabamos de ver con la plática de Anaclet, tengo una materia ahí, pero cuando yo estoy escribiendo mis notas en la computadora, mis notas de archivo, mis notas de campo, cuando yo estoy almacenando las fotografías, que ya no son fotografías, las imágenes digitales de los archivos, de los documentos de archivo, cuando yo estoy ya no transcribiendo directamente en papel lo que le estoy preguntando a mi informante, sino que estoy produciendo un archivo digital de esa conversación, no tiene materia. Estamos frente a un problema. Entonces, en ese sentido, Natalie va a ser la especialista que nos hable de ello. Estoy muy contenta de estar aquí y con una banda muy activa. Ayer en el taller, la verdad, nos emocionó muchísimo cómo todo el mundo empezó a proponer ideas de qué se les ocurrían de proyectos digitales. Entonces, creo que anima mucho estar en un ambiente como este. Y antes de decir así como tienen que hacer humanidades digitales, o sea, quisiera intentar responder la pregunta de por qué lo harían. En la conferencia magistral decía Anaclet que las humanidades digitales las definía como conciencia mediática y estoy parcialmente de acuerdo. Sí creo que hay que tener como conciencia de qué es lo que están haciendo los nuevos medios con la forma en la que entendemos, pero no solamente es la forma en la que percibimos, sino también es la forma en la que producimos, y en ese caso en la que producimos conocimiento
pensamiento. Y no, tampoco estoy de acuerdo con la idea de que ya como todos tenemos computadoras, ya todos somos historiadores digitales. O sea, creo que hay una diferencia interesante. Yo diría, si vamos a hablar de que somos una cosa diferente, pues ¿por qué somos diferentes? Yo diría que una herramienta siempre cambia en manos de quién está, ¿no? Entonces, obviamente una computadora no es lo mismo en mis manos que en las de un informático, como un martillo no es lo mismo en las manos de un carpintero que de un escultor. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Hay una diferencia entre aplicar una herramienta y que esa herramienta medie el pensamiento. Y esta no es una idea mía, es de un filólogo justamente que se llama McCarthy y que escribió en los 80s ya en su artículo de What is Humanities Computing esta diferencia entre aplicar y entre que la herramienta medie el pensamiento, que eso es totalmente distinto. Y en ese sentido yo quisiera como proponer otra definición de humanidades digitales como tercera cultura, que es este concepto que trajo ahí a la luz C.P. Snow, que era tanto físico como novelista. En ese sentido tiene mucho caso que él lo propusiera, pues porque él estaba ahí en esas dos aguas. Y se trata justamente de no aplicar o no utilizar el martillo como carpintero, sino como escultor, o sea, como entender de qué manera estas herramientas van a transformar la manera en la que sí entendemos, pero también producimos conocimiento. ¿Y por qué lo harían? No sé, o sea, yo digo que todos los que nos metemos a una universidad o que queremos estudiar es porque seguro tenemos una chispita ahí básica que es curiosidad. Y yo creo que ningún humanista o lo que sea, sabiendo la cantidad de nuevas fuentes que hay, diría, ay no, yo voy a seguir con mi archivo, así. O sea, si le dices, mira, en lugar de ver un archivo, puedes ver todos los archivos del mundo, no sé qué humanista diría que no me interesa. O sea, es como, pues hay todas estas posibilidades y todas estas posibilidades, estas nuevas fuentes, también estoy en desacuerdo que solo sean textos, no son solo para los filólogos. O sea, estas nuevas fuentes son metadatos, ahora están entendiendo la mina de oro que tienen en sus bibliotecas, son cantidad de conocimiento clasificado en estándares internacionales. Entonces es así como, ahí hay una mina de oro. Y también datos que son distintos, ahí también se está generando nueva teoría. Yo recomiendo siempre leer a Joanna Drucker y su libro Grafesis, porque ella está entendiendo que los datos de las humanidades son distintos y no les llama datos, sino capta. ¿Por qué? Porque un dato es algo dado, como un termómetro te da esa información, y capta es algo que tú capturas, una manera de cortar el flujo de la realidad de acuerdo a los criterios que tú determinas. Entonces, no solamente hay nuevas fuentes, hay nueva teoría para entender estas nuevas fuentes, y esta tercera cultura creo que es para todos, y la verdad es que en el Colegio de México ha sido una experiencia súper interesante porque son nuestras vacas sagradas, o sea, los más viejitos, bueno, los de más experiencia, que son los más interesados, y el que me hizo notar esto fue Alberto. O sea, veíamos cómo los que querían hacer proyectos digitales eran las generaciones más atrás, y no era que ellos querían programar en Python, pero ellos estaban entendiendo justamente desde su gran experiencia de haber visto la evolución de los materiales y de las fuentes, que estaban entendiendo cómo cambiaba su actividad de investigación. Esto también tiene otra razón que tiene que ver ahorita con todo lo que estamos hablando de CONACYT y los puntitos, etcétera. O sea, también tiene que ver que las vacas sagradas ya no están preocupadas por acumular puntitos. Entonces también, o sea, como que les da más chance de, ¿saben qué? O sea, yo ya estoy más allá. Bueno, o sea, algunos es así como, ya esto no va a afectar mi fama bien establecida, y entonces también por eso son más flexibles, y los que están así como juntando artículos para que les den la plaza, pues luego también es más complicado, y eso definitivamente es un reto del que no tengo respuesta. Pero también la tercera cultura es para todos, no solamente como humanistas. Yo creo que tenemos que tratar de entender el mundo en el que estamos, y el mundo en el que estamos está totalmente mediado por lo digital, sino que también es para todos porque es una película medio de ñoños, pero bueno, y un libro de ñoños, pero se llama A Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Les voy a contar la escena, es súper breve. Hay un momento en el que, y tiene que ver con una pregunta que hicieron por acá, pero yo creo que ya el profesor de la UNAM ya no está, en el que juntan todo el conocimiento del mundo en una supercomputadora, ¿no? O sea, ya van a poder responder la pregunta que más les pica a los humanos, que es ¿cuál es el sentido de la vida? Y juntaron todo, o sea, libros, todo lo que habían pensado investigadores, así en todos los idiomas, etcétera. Y total, que construyen la computadora, la ponen a trabajar, es una computadora bien acá, y
y da el resultado a la pregunta. Y están así todos reunidos como, ¿qué es? Así, ¿cuál es el sentido de la vida? Y la computadora contesta 42. Y pues no es una respuesta equivocada. Probablemente sí es el sentido de la vida. Visto algorítmicamente, ese es el sentido de la vida, 42. El problema es que nadie podía entender qué significaba esa respuesta. Y eso es algo que está pasando muchísimo en las humanidades digitales. O sea, si no trabajamos colaborativamente, luego tenemos unos resultados y no sabemos sacar sentido de ellos porque nos falta justamente toda esta tradición humanística de interpretación y de lectura y de entendimiento del mundo. Y ahora le comentaba a un amigo por allá que me parece súper triste el caso de Conavio, en el que tienen bases de datos impresionantes de biodiversidad mexicana, y por fin sacaron los resultados sobre los insectos palo. No sé, estaban viendo la distribución de los insectos palo en el territorio mexicano, y que se nos muere el último especialista de insectos palo. Entonces tenían los resultados, tenían 42 y no había quien comprendiera qué significa eso. Entonces esta tercera cultura efectivamente es para todos, para todas las generaciones, las que pueden programar, pero también las que han leído como nadie toda la tradición del conocimiento humano. ¿Y cómo esto va a poner en jaque a las formas tradicionales? Pues en muchísimos sentidos, tanto en la de obtención de los datos, va a cambiar. Así acá estaban hablando de nuevas formas de obtener información involucrando al público, etcétera. Va a cambiar las formas de procesamiento y va a cambiar las formas de distribución, y en ese sentido quiero como ligarme con lo que han dicho anteriormente. En el caso de distribución, para tocar el punto de acceso abierto que me parece sumamente fascinante, pues efectivamente la tecnología ha reducido los costos de las publicaciones. O sea, eso es como algo que uno pensaría que iría en favor del acceso. Sin embargo, la brecha digital hay que pensar también, luego uno cree, ay, bueno, pues ya lo puse en PDF y ya todo el mundo tiene acceso, y evidentemente ese no es el caso. A pesar de que las revistas están muchas ya en formato digital, es apabullante ver que, por lo menos así traqueando las citas, 80% de la publicación académica no está siendo citada en ningún lado. Entonces, ¿no es sumamente triste? O sea, yo no sé si como académicos no se deprimen, pero es como, what? O sea, me pasé un año, tanto tiempo haciendo esta investigación, la publiqué y no la están leyendo. ¿Por qué? Porque la brecha va más allá de lo digital. O sea, también hay una brecha lingüística o teórica, así de que, o sea, no le va a llegar a las personas si tampoco vuelves tu trabajo sexy, ¿no? Y en ese sentido es que en el Colegio de México hemos visto como una opción el trabajo colaborativo con Wikimedia México y con Wikimedia en general, la Fundación Wikimedia, porque ha sido una manera de traducir. Justamente decía Anaclet Pons así como, bueno, es que lo digital es sumamente oscuro, ¿no? O sea, como por todos estos tecnicismos que tiene, etcétera. Pues también las humanidades pueden ser sumamente oscuras. O sea, si usas todos estos tecnicismos, etcétera, también puedes hacer que nadie entienda lo que estás diciendo. Y hay un rapero muy famoso que hizo un rap así con todas la jerga así de los científicos, está buenísimo. Pues no se entiende nada, ¿no? O sea, está así como la epistemología de la... ¿sabes? O sea, bueno, epistemología igual es una palabra así media suave, pero usa unos términos más chonchos y pues no se entiende nada. Entonces, aquí hay otra manera de pensar la comunicación. No solamente tiene que ver con poner las cosas en línea, sino también cómo las pones en línea y cómo haces sus presentaciones. En ese sentido también estoy muy contenta del equipo en el que estoy. Tanto Natalie como Alberto tienen esta tendencia a decir, bueno, ¿cómo conectamos con gente? O sea, con más personas. Y en el caso de Zapata Vive, este proyecto en el que están todas las batallas de quienes lucharon con Zapata, pues Alberto se preocupó de que fueran las familias, ¿no? Y vieran así como, ay, allí está mi tatarabuelo. Ya se los conté ayer, pero igual, de los que no estuvieron ayer se los quería presumir. La verdad se me hace un proyecto muy bonito. Y Natalie también, con su experiencia del archivo cubano, etcétera, siempre busca conectar con gente. Entonces, esa es una manera de romper la brecha, no solamente de manera digital, sino también creando comunidades, y hasta ahí le voy a dejar. Yo voy a hablar como más en el lado menos sexy de las humanidades digitales, porque yo creo que pensar un proyecto, una pregunta de investigación, que es la parte como fundamental para hacer un proyecto de humanidades digitales, y luego juntar fuentes y materiales para su proyecto de investigación, y luego la parte de análisis y publicación, es como un proceso emocionante, y nadie quiere pensar en la posibilidad de que este proyecto en algún futuro cercano se puede morir. No de
de desinterés ni nada de esto, pero en términos de preservación digital del proyecto y las fuentes que están incluidas en estos proyectos. Desde mi experiencia trabajando en Estados Unidos, tanto con archivistas y personas trabajando en el campo de preservación de archivos físicos, tanto digitales, en América Latina y el Caribe, yo diría que estamos todos en el mismo barco. Es que hay esta idea falsa de que en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, están avanzados, de que tienen como todo solucionado, tienen dinero, tanto dinero de que no saben qué hacer con tanto dinero. Yo puedo decir que esto no es cierto. Y todos estamos en el mismo barco, y a través de este proyecto que lancé en el 2014, que se llama Desmantelando Fronteras, es una serie de pláticas en línea desde Estados Unidos a Sudamérica, México, Centroamérica y el Caribe, en inglés y también en español, y están disponibles a través del repositorio institucional de la Universidad de Miami. Entonces, si tienen interés de consultar estas pláticas, pueden accederlos a través del repositorio de la Universidad de Miami. Pero en estas pláticas nos dimos cuenta, tanto los estadounidenses, canadienses y personas de Latinoamérica y el Caribe, de que sí estamos compartiendo este problema de la preservación de fuentes digitales todos juntos. No hay una brecha tan grande que pensábamos entre los avances que tienen allá en Estados Unidos, Canadá, lo que sea, y en el sur. Esto fue como una conclusión interesante, y espero que con este tipo de conclusiones podamos como seguir colaborando un poco más cercanos, porque no hemos visto todavía mucha colaboración en estos temas transnacionales entre el norte y el sur. Es otro tema. Y en términos de preservación digital en proyectos de humanidades, como todos han comentado, yo creo que podemos como identificar 3 áreas de fuentes o de temas: fuentes de investigación y fuentes primarias. Entonces tenemos los proyectos que están trabajando en crear nuevas fuentes digitales de fuentes que ya existen de alguna forma en un archivo, en una biblioteca, en manos privadas. Entonces, a través normalmente de procesos de digitalización. Estos proyectos de humanidades digitales tienen que ver con crear fuentes para la difusión y también análisis. Luego tenemos productos de investigaciones. Tenemos los proyectos de repositorios institucionales, que son los productos de investigación de los estudiantes, ¿no? Como tesis de doctorado, maestría, y también productos de investigación de investigadores y profesores, sus artículos, sus libros, que están guardados en un espacio institucional. También ya se está despegando un campo, especialmente en bibliotecas en Estados Unidos, que se llama Research Data Management, y hay bibliotecarios dedicados a gestionar productos de conjuntos de datos de investigación. Entonces, si hay un proyecto que su producto de investigación es una base de datos o videos de entrevistas o lo que sea, estos son productos de investigación y se convierten en conjuntos de datos de investigación. Es como otra línea de que tenemos que estar siempre pensando en la preservación digital a largo plazo de este tipo de producto. Y finalmente, sí hay muchos investigadores que están trabajando con fuentes que todavía no están en ningún archivo, ninguna biblioteca, entonces todavía están en manos privadas. Y ya que estamos como entrando otra edad de que muchos escritores contemporáneos o historiadores o personas que están produciendo materiales que queremos investigar, usar en nuestras investigaciones, estos materiales ya están en formato de origen digital. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que los archivos del futuro
son de origen digital y si no los estamos cuidando hoy en día, se van a desaparecer y no vamos a tener chamba en 25 años, ¿no? Cuando queremos estar estudiando un escritor o lo que sea. Y ya ha pasado. Yo diría que en el campo de humanidades digitales ya hay una tendencia que hemos hablado durante esta mesa de los proyectos de repositorios institucionales y la ley de acceso abierto. Y como podemos lanzar desde esta plataforma de los proyectos que estamos haciendo de repositorios digitales ya a una segunda fase, a una segunda etapa y enfocarnos no solamente en la difusión de estas fuentes digitales y contenidos digitales y proyectos digitales, pero en la preservación a largo plazo de los mismos, ¿no? Como dije, yo sé que esta parte de la preservación y pensando en cómo va a mantenerse vivo un proyecto a lo largo no es la parte como más sexy de su trabajo, porque quieres como publicar y ya, y que esté allá en línea, pero ya en esta realidad digital es otro reto que tenemos que estar muy conscientes.